Bien, clase de microcirculación. Vamos a mostrar la primera diapositiva, donde observamos esta animación que nos muestra el movimiento de sangre a través de pequeños vasos. Los vasos más grandes probablemente son arteriolas o vénulas. Los más pequeños todavía son probablemente este tipo de vasos de menor diámetro. Y en la siguiente imagen, que está mucho más amplificada, probablemente aquí se trata de capilares, ya que ustedes pueden ver acá cómo los eritrocitos se mueven en fila. Los capilares pueden ser bastante pequeños a veces, ¿no? De 3 a 7 micrones de diámetro, de tal manera que a veces los eritrocitos se deforman para penetrar en los capilares de menor diámetro. Esta es una frase para el bronce que dice: la microcirculación es la razón de ser del sistema cardiovascular. Y eso se debe justamente a que en esta zona donde están los vasos de intercambio, se realiza justamente la principal función del sistema cardiovascular, de ser un sistema de transporte, que a su vez nos proporciona gases, metabolitos, una serie de sustancias hacia los tejidos y extrae también otras que pueden ser desechos del metabolismo de los distintos parénquimas. Ahora, en esta imagen mostramos lo que se conoce como la unidad microcirculatoria, que esencialmente corresponde a una arteriola, que le vamos a llamar arteriola terminal, que está acá, de la cual emergen, en este caso, dos vasos que son llamados metaarteriolas, y de esto emergen justamente los capilares ya. Ustedes ven que en rojo los capilares aparecen más cercanos en esta zona hacia el extremo, hacia el sector arterial o arteriolar de la unidad microcirculatoria, y un poco más distal hacia abajo en azul, cuando los capilares, esta red capilar, ya se acerca hacia la vénula que recoge la sangre que circula por esta unidad microcirculatoria. ¿Qué otros elementos podemos distinguir acá? Aparte de esta metaarteriola, que ya vamos a explicar en qué consiste. Bueno, vemos estas redes capilares y en ciertas zonas vemos bandas de musculatura lisa representadas por estos anillos que están acá, que son los llamados esfínteres precapilares. Algunos autores tienden a llamar esta zona de los capilares más cercanos hacia la arteriola terminal, capilares arteriales, y los que están más hacia la vénula, capilares venosos. En realidad nosotros nos quedamos con el concepto de que es una red capilar que recibe alimentación a través de la arteriola, metaarteriola, y están estos esfínteres, como decíamos, precapilares, que pueden entonces facilitar o reducir el flujo de sangre que entra a estos capilares. Pasemos a la siguiente imagen. Aquí vemos un esquema de la metaarteriola que se diferencia de la arteriola en el sentido que aparecen bandas de musculatura lisa. Y acá está entonces este tubo que podría equivaler a un capilar relativamente grande con estas bandas de musculatura lisa. Esto lo diferencia de la arteriola terminal, en el sentido que la arteriola terminal tiene más bien una banda continua de musculatura lisa que le permite controlar su radio. Entonces, el flujo en general, flujo sanguíneo dentro de esta unidad microcirculatoria, va desde el extremo, desde la zona arterial, digamos, el inicio arterial, hacia la red capilar y drena en la pequeña vénula que recolecta entonces la sangre que atraviesa esta unidad microcirculatoria.
Entonces, en esta siguiente imagen podemos ver el rol que pueden tener estos esfínteres precapilares que pueden estar o abiertos, y ustedes ven entonces que la sangre penetra en estos capilares, o pueden estar cerrados. Y aquí hay capilares que entonces no están recibiendo flujo en esta imagen. Además, en esta unidad microcirculatoria podemos distinguir una zona o un tubo que se denomina canal preferencial o canal de paso, que justamente tiene ese rol, ¿no? De asegurar justamente el paso de sangre entre la zona de la arteriola terminal hacia la vérula de recolección. Entonces es un tubo, ¿no? Un capilar un poco más grueso, que se distingue por tener un flujo más directo entre la arteriola y la vérula. Se llama entonces canal de paso principal. De modo que nuevamente tenemos en esta imagen la unidad microcirculatoria con su arteriola, su metaarteriola, y el canal de paso preferencial más la red capilar que rodea a este canal de paso y la vérula de recolección. Los esfínteres precapilares se dice que pueden estar en dos estados, o abiertos o cerrados. Y estos esfínteres precapilares no tienen inervación, de acuerdo a lo que se describe. De modo que sus mecanismos de relajación y contracción corresponden a los llamados mecanismos de control local que veremos más adelante. Mientras que la arteriola terminal obviamente tiene un control de radio que en parte es a través de fibras, por ejemplo, vasoconstrictoras o vasodilatadoras, y también existe mecanismos de control local de flujo que discutiremos más adelante. Entonces, no todos los capilares necesariamente están abiertos en una unidad microcirculatoria, y particularmente también no todos los capilares están abiertos en un órgano, por ejemplo, en un músculo, sino que están abiertos aquellos capilares que son necesarios para garantizar el aporte de oxígeno y nutrientes de acuerdo al estado metabólico de este órgano. De modo que nos queda alguna reserva, siempre una reserva de superficie de intercambio capilar, a la cual se le puede echar mano en la medida que aumente la demanda metabólica del órgano en cuestión. Y esto está entonces descrito acá, ¿no? No todos los capilares están abiertos, una parte de ellos se están abriendo y otros se están cerrando, ¿no? Hay un estado dinámico de apertura y cierre. Y por supuesto que los que están cerrados en algún momento se pueden abrir y representan esta reserva de superficie de intercambio. Por ejemplo, acá tenemos mencionado el caso del músculo esquelético de las extremidades inferiores, por ejemplo, de un corredor. Entonces, en la medida que corre, la demanda de oxígeno va a aumentar y por lo tanto tiene que abrirse la microcirculación haciendo uso de esta reserva de intercambio capilar. Veamos ahora algunos conceptos de actividad vasomotora en la microcirculación. Entonces, al microscopio, por ejemplo, se puede observar oscilaciones permanentes en el diámetro de los vasos y movimiento de fluido, en este caso sangre, a través de la unidad microcirculatoria. Entonces, la observación que nos muestra que la arteriola y la metaarteriola se dilatan y se contraen en forma sucesiva sin cerrarse totalmente. Entonces, hay variaciones de radio. Mientras que los esfínteres precapilares, como ya habíamos mencionado, más bien están o abiertos o cerrados. Es decir, tienen una conducta discreta, como se dice, o abiertos o cerrados.
Estas oscilaciones del diámetro vascular de las arteriolas, metaarteriola, se ha estudiado y se observa que se mantienen estas oscilaciones incluso después de denervar la zona observada. ¿Qué significa esto? Denervar, cortar la inervación autonómica que controla o que puede controlar el tono vascular en esta zona. Entonces, el hecho de que se mantengan estas oscilaciones sucesivas, ¿no?, de relajación y contracción de estos vasos, indica que es una actividad que es generada principalmente a nivel local. De modo que es un concepto interesante y está relacionado con la capacidad de autorregulación de flujo sanguíneo, como veremos a continuación. Entonces, este fenómeno de oscilaciones de tono vascular que se genera localmente, principalmente por mecanismos locales, se le conoce como vasomotilidad. Inicialmente fue observado en murciélago, vivo, obviamente, en las alas hace más de 150 años. Así que es interesante recordar que estos mecanismos permanecen aunque se corte la inervación de la zona. Entonces la siguiente imagen nos muestra los conceptos actuales que se relacionan con el control de radio vascular. Entonces podemos distinguir dos tipos de mecanismos en general. Un mecanismo llamado de control remoto o extrínseco, que se origina en una zona alejada del vaso en cuestión, que se va a controlar el diámetro, el radio. Y tiene un componente, por ejemplo, neural, en que existen fibras con acción vasoconstrictora y fibras que pueden tener entonces también acción vasodilatadora. Entonces sería entonces el componente neural del control remoto o extrínseco, control de radio vascular. Por otra parte, tenemos un control humoral, básicamente se refiere a mensajeros químicos circulantes, es decir, tipo hormona, que pueden ser entonces agentes con acción vasoconstrictora y agentes con acción vasodilatadora. Entonces, todo esto se caracteriza porque este tipo de control se puede generar lejos del vaso controlado, a través de o nervios u hormonas. Por otra parte, tenemos este llamado control local o intrínseco, que justamente sería responsable en gran medida de los cambios observados durante o posterior a la denervación, ¿no? Se refiere entonces a una serie de mecanismos generados localmente que afectan el diámetro de estas arteriolas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos propuestos para este control local o intrínseco? Mecanismos llamados miogénicos, es decir, que se originan en el propio músculo, miogénicos. Y aquí se describe esta hipótesis de la existencia de células marcapasos, es decir, que pueden generar su propia actividad eléctrica y contráctil, y que son sensibles al estiramiento. Entonces, dentro de la banda de musculatura lisa del vaso existirían estas células sensibles al estiramiento, que al estirarse se produce en forma refleja, digamos, su contracción, y esta capacidad de descargar eléctricamente un potencial se puede transmitir a células vecinas. Entonces, la distensión de estas células marcapasos sensibles al estiramiento generaría una actividad contráctil y eléctrica que se transmite a células vecinas, y esto podría producir entonces la contracción de la banda de musculatura lisa del vaso. Tenemos también mecanismos que se originan en el endotelio, que recubre la parte interna del vaso sanguíneo
y que se comunica con la banda de musculatura lisa que está bajo el endotelio. Entonces vamos a hablar de mecanismos endoteliales que son capaces de alterar el tono vasomotor. Este sería entonces un segundo mecanismo de origen local. Y también tenemos mecanismos metabólicos que son sustancias entonces que son liberadas por el tejido circundante a los vasos y que pueden tener, por ejemplo, acción vasodilatadora, que pueden facilitar en algún momento el ingreso de sangre a estas unidades microcirculatorias. Veamos entonces un ejemplo de control vasomotor remoto, un mecanismo de control extrínseco o remoto por control neural. Aquí tenemos un esquema donde tenemos el vaso sanguíneo, una neurona, esta sería una neurona simpática, por ejemplo, postsináptica del sistema simpático, y que está descargando potenciales de acción. Y estos potenciales de acción entonces están produciendo la liberación de un transmisor, que en este caso sería la norepinefrina, y que va a actuar sobre receptores que pueden producir entonces una acción vasoconstrictora, ¿no?, o vasodilatadora, dependiendo el tipo de receptor. En este caso vemos la relación que hay entre la frecuencia de descarga de los potenciales de acción a través de esta neurona y el diámetro vascular. Entonces, aquí tenemos que si aumenta la frecuencia de descarga de esta neurona, aumenta el tono vasomotor y se reduce el radio vascular. Es decir, aquí habría una vasoconstricción y por lo tanto habría una disminución de flujo. Por otra parte, por ejemplo, si disminuye la frecuencia de descarga de esta neurona, se va a producir una vasodilatación pasiva por reducción de la cantidad, en este caso de norepinefrina, liberada en esta sinapsis. Así que aquí podemos distinguir a la izquierda una contracción activa, dependiente del aumento de frecuencia de la neurona que inerva este vaso, y una dilatación pasiva que se relaciona con una reducción de la frecuencia con que descarga esta neurona. Ejemplo entonces de control extrínseco de origen neural. Entonces, además del sistema simpático, podemos describir en algunos órganos la inervación de tipo parasimpática y simpática colinérgica. Entonces hay receptores que pueden producir vasoconstricción, como lo que habíamos visto recién. Por ejemplo, tuvimos la acción de la norepinefrina, particularmente a través de receptores de tipo alfa 1, produce vasoconstricción. Ahora aquí a la derecha vemos también el concepto de inervación parasimpática, que puede actuar por liberación de acetilcolina sobre receptores llamados muscarínicos o M. Y estos van a producir por mecanismos que veremos más adelante, vasodilatación. Además, debemos mencionar la existencia de un simpático colinérgico que desde el punto de vista anatómico emerge de la zona toracolumbar, pero cuyo neurotransmisor, en este caso sería la acetilcolina, de forma, digamos, anómala, excepcional. Entonces, hay un simpático colinérgico que produce vasodilatación por acción de su transmisor, que en este caso sería excepcionalmente acetilcolina, sobre receptores especializados para este transmisor que se llaman receptores muscarínicos. Y, por ejemplo, se describen en la musculatura esquelética. Entonces, aquí tenemos que a la izquierda acción vasoconstrictora activa y aquí acción vasodilatadora activa. Vamos a ver, por ejemplo, que existe una acción parasimpática vasodilatadora en la circulación coronaria, por ejemplo.
Ahora tenemos aquí otro ejemplo de control remoto, de control humoral o endocrino. Brevemente, vamos a mencionar las glándulas suprarrenales que liberan epinefrina o adrenalina y que puede entonces esta hormona producir vasodilatación en algunos territorios cuando se une a un receptor de tipo beta 2. Vamos entonces ahora al control vasomotor local. Vamos a analizar los mecanismos ya indicados. Entonces decíamos que hay mecanismos miogénicos, es decir, generados en la propia musculatura lisa del vaso. Y esto también se le puede agregar un aumento de flujo, por ejemplo, que es mediado por estrés de roce a través del propio vaso sanguíneo. En este caso, esto corresponde a un mecanismo mediado por el endotelio, como veremos a continuación. También están los mecanismos metabólicos ya indicados, y aquí vamos a hablar de lo que es la hiperemia reactiva, la hiperemia activa, y vamos a mencionar la acción de varios tipos de moléculas que pueden ser liberadas por el tejido que rodea al vaso sanguíneo y que pueden producir cambios en el radio vascular. Veamos el concepto entonces de mecanismos miogénicos y aquí hay algunas hipótesis. Esta sería nuestra arteriola, por ejemplo, la arteriola terminal, que partamos de este momento en que la sangre penetra porque hay una cierta relajación en esta arteriola. La sangre penetra y con la presión que trae tiende a distender el vaso. Entonces hay una fuerza que distiende esta pared y puede activar estas células que llamábamos de tipo marcapasos, sensibles al estiramiento. Por lo tanto, esta distensión vascular va a producir, de acuerdo al mecanismo descrito, una contracción. Entonces, primero, ¿qué es lo que ocurre acá? Ingresa la sangre, aporta oxígeno, nutrientes y otras sustancias, pero en el momento que distiende esta arteriola, justamente dispara un mecanismo reflejo, pongámosle, de vasoconstricción, con lo que se reduce el flujo sanguíneo de ingreso. Y esta es una hipótesis, por supuesto. Esta reducción de flujo sanguíneo local podría inducir la liberación de metabolitos vasodilatadores como consecuencia de esta reducción del aporte de oxígeno. Entonces, esto explicaría este ciclo de ingreso de sangre por vasodilatación, contracción por distensión mecánica del vaso y dilatación por una reducción del aporte de oxígeno y la liberación de metabolitos vasodilatadores. Esta es entonces la hipótesis miogénica. Entonces, esta presión con que trae la sangre, esta presión arterial, tiende a distender la arteriola y produce entonces esta fuerza de distensión tangencial, que sería la que activa justamente la contracción refleja de esta banda de musculatura lisa arterial. Aquí tenemos una figura que es obviamente también parte de la hipótesis en que la distensión mecánica de la musculatura, en este caso, podría producir la apertura de canales para calcio, y en la medida que se distiende entonces esta membrana de la célula muscular lisa, aumenta el ingreso de calcio y basta con que ingrese calcio en una célula muscular para que ésta se contraiga. Esto está entonces dentro del terreno de las hipótesis. El hecho es que los mecanismos miogénicos existen y estas son hipótesis que explican
tienden a explicar estos fenómenos. Mencionemos ahora el tema del endotelio, que presenta una serie de mecanorreceptores, en este caso esta es la célula endotelial, ¿no? Que tiene una serie de mecanorreceptores microscópicos que detectan el roce de la sangre cuando pasa a través del vaso. Entonces, este roce activa la liberación, por ejemplo, de sustancias que tienen una acción vasodilatadora y que afectan la musculatura lisa que está bajo el endotelio. Y aquí tenemos que mencionar, por ejemplo, la liberación del óxido nítrico, la liberación de prostaciclina producida por el endotelio y también la liberación de un factor hiperpolarizante derivado del endotelio, así se llama, EDHF. Así que, resumiendo, a medida que la sangre fluye acá y genera este roce sobre estos pequeños receptores mecánicos que están en esta superficie que aquí no están ilustrados, se produce la liberación de estas sustancias que tienen una acción relajante de la musculatura lisa, vascular. Los mecanismos metabólicos, entonces, los vamos a ver justamente en este concepto de hiperemia reactiva. ¿De qué se trata esta hiperemia reactiva? Se trata de lo siguiente. En este caso, por ejemplo, tenemos acá un brazo al cual se le va a colocar un mango de esfigmomanómetro y se va a subir la presión a un nivel suficientemente alto para bloquear el flujo de la arteria braquial que va aquí. Entonces se infla, supongamos a unos 200 milímetros de mercurio, y se produce el bloqueo del flujo sanguíneo, es decir, se produce una isquemia que va simplemente a dejar de mover sangre o permitir movimiento de sangre hacia la zona más externa de esta extremidad. Así que lo que estamos haciendo acá al inflar este mango del esfigmomanómetro es producir una isquemia, es decir, una reducción de flujo total. ¿Qué va a ocurrir acá? Veamos este esquema que está aquí. Aquí tenemos tiempo y aquí tenemos flujo. Esto representaría entonces el flujo sanguíneo a través de la arteria que está siendo ocluida. Tenemos aquí el flujo entonces antes de la oclusión. Y el tiempo cero indica el momento en que se ha inflado el manguito del esfigmomanómetro y aquí justamente se ha producido una isquemia que va a durar, en este caso, 2 minutos. Así que hay un cese de flujo sanguíneo a través de la arteria braquial que va a durar 2 minutos. Después de estos 2 minutos se suelta el aire del mango y mediante aparatos, por ejemplo, detectores Doppler, se puede estimar qué ocurre con el flujo sanguíneo. Entonces, una vez que se libera la presión de aire y se detecta el flujo, se ve lo siguiente, que hay un aumento de flujo sanguíneo que alcanza un pico máximo y hay un tiempo en que hay un exceso de flujo sanguíneo, podríamos decir que es compensatorio a esta isquemia que se produjo. Entonces hay un exceso de flujo que tiende a corregir justamente esta isquemia que puede ser prolongada, como en este caso. Y esto es lo que se define como hiperemia, es decir, aumento de flujo sanguíneo reactiva. ¿Reactiva a qué? A esta oclusión que ocurrió por compresión de la arteria braquial en este caso. Entonces, este flujo en exceso va a durar un cierto tiempo y después se va reduciendo hasta volver al flujo sanguíneo basal previo a la oclusión de la arteria. Esta es la hiperemia reactiva. Esta hiperemia reactiva, como vemos, se relaciona con la capacidad del endotelio de producir justamente sustancias con acción
vasodilatadora. Aquí a la derecha vemos una escala de tiempo que puede mostrar, por ejemplo, el máximo flujo durante la eh, posterior apertura del paso de sangre, máximo flujo, o también en azul cuánto dura este flujo reactivo en exceso. Así que este test, que en algunos casos se puede hacer, de alguna manera también describe el grado de actividad que puede tener el endotelio vascular. Si es un endotelio vascular sano, va a producir una buena hiperemia reactiva. Pero si es un endotelio que esté afectado, por ejemplo, por estrés oxidativo, por hipertensión, por resistencia a la insulina, vamos a tener una hiperemia reactiva bastante más pobre. Así que hay que resaltar la importancia que tiene la buena salud endotelial en lo que es el control de flujo sanguíneo y también en el control de la presión arterial, que en parte depende del endotelio vascular. Aquí tenemos la explicación en detalle de la diapositiva anterior, que ustedes lo pueden leer para que no salga tan largo esto. Esta imagen que nos muestra el flujo braquial en este caso, como aumenta de acuerdo a la duración de la hiperemia reactiva. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, después de 30 segundos de oclusión, tenemos un flujo aumentado aquí. Si la oclusión dura más, aumenta también el flujo en exceso. Es decir, todo esto está mostrando el grado de hiperemia reactiva que está relacionado con la duración de la oclusión, en este caso de la arteria braquial. Veamos el concepto ahora de hiperemia activa. Se refiere entonces a un aumento del flujo asociado a un incremento del metabolismo de los tejidos que circundan al vaso sanguíneo y que se relaciona con la liberación de sustancias vasodilatadoras. Tenemos un resumen de lo que hemos visto, en que podemos distinguir estos dos mecanismos, ¿no?, de control de radiovascular: el control extrínseco o remoto, con sus componentes neural y humoral; el control intrínseco local, con sus componentes de metabolitos tisulares que se liberan, que vamos a ver a continuación; los mecanismos miogénicos, que ya mencionamos al comienzo; la posibilidad de hormonas locales con acción paracrina; y, por supuesto, factores endoteliales que pueden afectar al diámetro vascular. Por lo tanto, el estado, el tono vasomotor va a depender, en este caso para esta arteriola, del balance entre mecanismos que producen constricción y aquellos que producen dilatación. Aquí tenemos una lista de sustancias que pueden alterar el tono vasomotor. En azul, sustancias con acción vasoconstrictora. Ahora, la acción vasoconstrictora va a depender no solamente de la sustancia acá descrita, sino que también del tipo de receptores moleculares sobre los cuales actúan estas sustancias. Entonces, tenemos norepinefrina, agonistas alfa y otra serie de sustancias que vamos a analizar cuando hablemos de control de la o regulación de la presión arterial. Aquí tenemos también un listado largo de sustancias que tienen acción vasodilatadora. Podemos mencionar, por ejemplo, la acción de la prostaciclina, ya vista, ¿no? El óxido nítrico, y aquí aprovechemos de mencionar que hay nitratos, por ejemplo, medicamentos que producen liberación de óxido nítrico y son capaces de producir una vasodilatación. Por ejemplo, la nitroglicerina utilizada en el control de los dolores al pecho, producto de alteraciones en la irrigación cardíaca. Bueno, hay una serie de sustancias entonces que veremos
en algún detalle más adelante, con acción vasodilatadora. Ahora, para orientarse, en general, podemos decir que las sustancias, cualquiera que ellas sean, a través de receptores específicos, como se ve acá, R, que actúan asociados a proteínas GQ, aumentan la actividad de la fosfolipasa C, ¿no? Y van a producir un aumento del inositol trifosfato que aumenta la liberación de calcio o los niveles de calcio intracelulares. Entonces, cada vez que encontremos receptores que activan la fosfolipasa C y aumentan el IP3 o el inositol trifosfato, se va a producir aumento del calcio intracelular y va a haber una vasoconstricción o contracción de la musculatura lisa en cuestión acá. Y vemos varias sustancias que pueden actuar a través de un receptor específico para cada una de ellas y que trabajan con esta proteína G de tipo Q. También es una buena forma de recordar las acciones del AMP cíclico. Sustancias que actúan a través de receptores específicos, pero asociados a una proteína GS, que activa la adenilil ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, por ejemplo. Y cada vez que hay aumento de los niveles de AMP cíclico, la musculatura lisa se relaja. Y por supuesto que hay otras formas de alterar también los niveles de AMP cíclico. En este caso vemos una proteína GI que inhibe la adenilciclasa. Más adelante vamos a discutir los efectos que pueden tener este tipo de proteína G, por ejemplo, en el caso del corazón. Pasemos ahora a revisar el concepto de autorregulación de flujo sanguíneo. Mencionamos en la clase inicial de que era importante esta propiedad de que los órganos en general tiendan a autorregular su flujo sanguíneo, ya que mejora la eficiencia y eficacia del sistema cardiovascular, ya que ellos se preocupan de sí mismos en cuanto a dejar pasar más o menos sangre de acuerdo a sus propias demandas metabólicas. Para entender este concepto, vamos a imaginarnos el siguiente esquema de fisiología experimental. Supongamos que tenemos un órgano aislado. Está presente un órgano aislado y lo vamos a alimentar por el extremo arterial de este órgano con una bomba mecánica, que vamos a poner un manómetro, que va a medir la presión que va a haber dentro de este sector que vamos a llamar arterial, y saliente de este órgano vamos a poner entonces otro manómetro que nos va a medir o a expresar la presión en este extremo, que va a ser la presión venosa. Por lo tanto, vamos a tener acá una diferencia de presión en este esquema, que sería la diferencia entre la presión en el lado arterial y la presión en el lado venoso. Y esto lo llamamos presión de perfusión o gradiente de presión, ¿no? Entonces aquí está circulando la sangre en este caso y va a pasar por un instrumento que va a medir el flujo, que retorna también a la bomba. Así que recordemos la ecuación de Poiseuille, que dice que el flujo, en este caso, va a ser proporcional al gradiente de presión arteriovenosa, en este caso, partido por la resistencia que opone fundamentalmente el órgano al flujo de sangre. Entonces, recordemos que el flujo sería directamente proporcional a la diferencia de presión, o sea, la presión de perfusión, partido por la resistencia que pone el órgano a este flujo. Entonces, si nosotros analizamos esta imagen, vemos lo siguiente. Aquí tenemos la presión en el lado arterial, ¿sí? Y aquí el flujo detectado a través del órgano. Entonces, ¿qué vemos? Si es que realmente la ecuación de Poiseuille se cumpliera totalmente, deberíamos observar acá
que al aumentar el gradiente de presión, que estaría representado por esta línea, debería haber un aumento del flujo, y esto debería ser lineal. Aquí podría estar entonces la relación entre delta P y flujo. Y deberíamos tener una línea directa. Sin embargo, lo que vemos en el caso de la autorregulación es que si la presión de perfusión se mueve, por ejemplo, dentro de estos límites representados por las líneas rojas, vemos que el flujo se mantiene relativamente constante. Este es el flujo, ¿no? Que está a la izquierda. Entonces, hay un flujo constante a pesar de que se produzcan variaciones en la presión de perfusión o gradiente de presión a través de este órgano. Esta sería entonces la línea que estaría definiendo el flujo constante. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esta imagen? Nos está mostrando que el órgano es capaz de regular, de autorregular su flujo, manteniéndolo a un cierto nivel de acuerdo a sus propias demandas metabólicas, lo que estaría representado por esta línea discontinua, perdón. Y aunque aumente la presión de perfusión, el órgano tiende a mantener su flujo. Para que ustedes entonces piensen qué está ocurriendo acá. Si aumenta la presión de perfusión y se mantiene constante el flujo, vayan a la ecuación de Poiseuille. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo con la resistencia del órgano cuando nos movemos de este punto de más baja presión a un punto de más alta presión? Si está aumentando el gradiente de presión y se mantiene constante el flujo, ¿qué está pasando con la resistencia? Pregunta. Así que, volviendo a la curva esta zona más plana, central, en este tipo de curva, nos está mostrando la zona llamada de autorregulación. Ahora, si aumenta mucho la presión, ocurre una distensión que se ha definido como relajación de estrés. Es decir, la presión es muy alta, simplemente el vaso se abre nomás. Relajación de estrés. Y por supuesto, si la presión de perfusión tiende a reducirse mucho, se va a producir un cierre, y aquí está definido por esta flecha amarilla como presión crítica de cierre. Y las flechas indican acá relajación de estrés si la presión es muy alta y un cierre por una reducción de la presión de perfusión. Así que recordemos que esta forma de ecuación, perdón, esta forma de curva, lo que nos está mostrando en esta zona justamente es una zona de autorregulación de flujo sanguíneo. ¿Qué órganos muestran autorregulación de flujo sanguíneo? Bueno, aquí tenemos, se observa en la circulación cerebral, en la circulación renal, en la circulación coronaria, en el músculo esquelético, en la circulación esplácnica. Todos ellos son capaces de mostrar autorregulación. Entonces recordemos esta curva típica, que sería, esta zona estaría mostrando la zona de autorregulación. Aquí la relajación de estrés, y acá cuando el gradiente de presión tiende a ser muy bajo, simplemente los vasos tienden a ocluirse. Y esto, ven ustedes que también está definiendo esta autorregulación a nivel cerebral, a nivel renal. Entonces, es bueno que ustedes recuerden que la mayor parte de los tejidos son capaces, en situaciones normales, de autorregular su flujo sanguíneo. Pero tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, la piel. El flujo sanguíneo de la piel generalmente es secundario a la necesidad de regular la temperatura. Entonces, nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad?, propia de que cuando hace mucho frío se produce una vasoconstricción cutánea para reducir las pérdidas de calor. Por otra parte, si las temperaturas ambientales suben mucho, lo primero que observamos es que tenemos las manos
con las venas bastante dilatadas, están, por ejemplo, con rojitas, ¿no? Son rosaditas, mientras que cuando hace mucho frío, nuestra piel va a estar más bien pálida. Así que eso indica que la circulación cutánea es secundaria a la necesidad de ganar o perder calor para regular la temperatura. También mencionamos acá el caso del riñón, en que normalmente el riñón recibe un exceso de flujo sanguíneo en relación a las propias demandas del órgano para digamos, su funcionamiento. Pero en este caso, el flujo sanguíneo renal se relaciona más bien con la función reguladora de la composición del medio interno, que es característica del riñón. Así que desde ese punto de vista, lo que está haciendo el riñón es recibir en parte sangre para su propio funcionamiento y también sangre que va a ser procesada por el riñón de tal modo de controlar algunos aspectos de la composición del medio interno. Por ejemplo, niveles de electrolitos, niveles de protones, etc. Entonces, desde el punto de vista de los tejidos, si aceptamos que la mayor parte de ellos eh, tienden a de autorregular su flujo sanguíneo, deberíamos decir que el débito minuto o volumen minuto debe ser el resultante de la suma de las necesidades metabólicas de los distintos órganos que va a estar expresada entonces en sus flujos autorregulados. De esta manera, uno puede decir que el corazón en realidad va a tener un volumen minuto que va a estar determinado por las demandas de los tejidos periféricos. Entonces ya el corazón, que siempre ha sido tratado como el rey de la circulación, ahora lo estamos bajando de categoría a ser un sirviente de las demandas de la periferia, es decir, cuánto flujo sanguíneo requiere cada uno de los parénquimas de los tejidos, y eso determinaría entonces la cantidad de sangre que el corazón debe bombear. Ahora, en ciertas situaciones, ¿verdad?, de emergencia, hay que decir que los flujos sanguíneos locales y la autorregulación pueden ser sobrepasados por un control neural, por ejemplo, control extrínseco, neural o endocrino. Por ejemplo, cuando se requiere escapar, ¿no? Entonces, en este caso, vemos un nadador escapando de un fiero tiburón. Entonces, hay ciertas situaciones de emergencia en que la circulación debe ser prioritaria para ciertos músculos, como el corazón y el músculo esquelético, que nos va a permitir huir, por ejemplo, o entrar en combate. Entonces, para esto, esta musculatura particularmente tiene receptores moleculares para neurotransmisores y hormonas que pueden producir una vasodilatación rápida. Por ejemplo, en el músculo esquelético tenemos, como ya indicamos, un sistema simpático vasodilatador colinérgico. Recuerden que generalmente lo que encontramos en el simpático es como neurotransmisor es la norepinefrina, pero en este caso particular, este control simpático colinérgico produce una vasodilatación rápida en los músculos que están, por ejemplo, en trabajo. Y también hay un simpático vasoconstrictor, ¿no?, noradrenérgico con receptores alfa 1 que producen vasoconstricción. Entonces, durante una emergencia, por ejemplo, va a haber una especie de competencia entre mecanismos vasoconstrictores y vasodilatadores en los músculos esqueléticos. Entonces, los músculos que van a ser favorecidos por vasodilatación van a ser aquellos justamente que van a trabajar en esta emergencia. Y la otra musculatura esquelética que no está siendo utilizada va a sufrir más bien una reducción de flujo sanguíneo a través de
el mecanismo vasoconstrictor, por ejemplo, mediado por receptores alfa 1. Por otra parte, los mecanismos, hay mecanismos, digamos, vasodilatadores en el músculo esquelético, que son mecanismos mediados por el receptor beta 2, que pueden ser activados por la adrenalina o epinefrina circulante, y también entonces van a producir este aumento de flujo sanguíneo local. Este esquema nos muestra qué es lo que hace la activación alfa 1, mediados, por ejemplo, por norepinefrina, para producir una reducción de radio vascular, por lo tanto, una disminución de flujo sanguíneo distal a este vaso, que va a ser una arteriola. O también puede ocurrir, por ejemplo, la estimulación del receptor beta 2, mediado por la liberación de epinefrina desde la médula suprarrenal, que también puede producir vasodilatación por acción sobre estos receptores de tipo beta 2. Hay que decir entonces que en este caso la estimulación beta 2 actúa aumentando el AMP cíclico, y ya vimos que cada vez que el AMP cíclico aumenta en un músculo liso, se produce relajación. Bien, vamos a pasar ahora a ver el tema de intercambio capilar. Entonces hay que decir que no todos los capilares son iguales. Tenemos capilares en los cuales las células endoteliales están muy juntas y hay pequeños poros entre ellas. Por lo tanto, la capacidad de macromoléculas de escapar a través de estos pequeños poros es baja. A este tipo de capilares le llamamos capilares continuos. Después tenemos otros capilares en que ya existen poros mayores a través de la pared capilar, que son los llamados capilares fenestrados. Y tenemos también los llamados capilares sinusoides, en que existen realmente poros de gran tamaño que permiten el movimiento de macromoléculas y células incluso, como en el caso de la médula ósea. Así que todos los capilares no son iguales. Aquí tenemos entonces un esquema de los capilares continuos, en que decíamos que las células endoteliales están muy juntas y prácticamente hay muy pocas posibilidades de que escapen macromoléculas a través de estas uniones. Son los capilares continuos, muy comunes, por ejemplo, en la musculatura, en la piel. Tenemos los capilares fenestrados, en que ya aparecen poros de mayor tamaño, y los encontramos, por ejemplo, en intestino, que tiene que hacer un rol de absorción. Podemos hacer macromoléculas, y también aquellos tejidos que tienen que secretar productos de peso molecular relativamente grande, ¿no? Entonces, en este caso también hay elementos en el riñón de este tipo que tienen que realizar una función de filtración. Y los capilares sinusoidales, que tienen un gran poros de gran tamaño, que nos permiten, por ejemplo, el movimiento de células incluso. Ya. Aquí tenemos un resumen de estos distintos tipos de capilares. Vamos a ver entonces que la presencia de poros de tamaño variable va a afectar también lo que vamos a conocer como linfa, que va a ser un flujo de proteínas que han escapado de los capilares sanguíneos y que van a tener que ser retornados al sistema cardiovascular, como veremos a continuación. Aquí mostramos esta imagen en que, simplemente para mostrar que un capilar, ¿no?, tiene un extremo arterial o arteriolar, si ustedes quieren, con una presión hidrostática, por ejemplo, en un capilar de 35 milímetros de mercurio en esta zona, que está más cercana entonces a la arteria,
y tenemos un extremo venoso con una presión que es bastante más baja y que, bueno, los valores también varían, pero lo interesante es que la presión en el lado arterial es más alta que en el lado venoso del capilar. Y este es un capilar que podríamos llamar promedio, como veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de movimiento a través de este capilar? Por ejemplo, volvamos atrás. Vamos a ver que en el extremo arterial del capilar va a prevalecer la salida del líquido a través de estos pequeños poros, que vamos a llamar filtración. Filtración en el extremo arteriolar del capilar. También puede haber absorción de líquido, ¿no? Son dos fenómenos entonces que se relacionan con el movimiento del líquido. Pero también tenemos mecanismos de intercambio que tienen que ver con difusión, ya sea del capilar al intersticio o del intersticio al capilar. Así que distinguimos estos dos tipos de mecanismos. Movimientos del líquido, que son movimientos netos, filtración. La reabsorción del líquido hacia el capilar también. Y tenemos estos fenómenos de difusión que se relacionan más bien con el intercambio entre sustancias pericapilares e intracapilares. Entonces la difusión es el principal mecanismo de intercambio capilar de sustancias. Los gases, por ejemplo, difunden a favor de un gradiente de presión parcial, mientras que los solutos difunden a favor de un gradiente de concentración. Otro mecanismo de transporte capilar, podemos mencionar la difusión facilitada para los aminoácidos, por ejemplo, en intestino, o las exosas en la barrera hematoencefálica, ¿no? Aquí los L-aminoácidos y las D-exosas, difusión facilitada. También mencionar el mecanismo de pinocitosis, que se refiere al transporte de macromoléculas, por ejemplo, en el intestino. Veamos ahora este esquema que nos muestra un capilar y las presiones que van a afectar, por ejemplo, la salida y el retorno del líquido al capilar. ¿Qué fuerzas podemos distinguir acá que van a afectar la filtración y la reabsorción o absorción del líquido del capilar? Entonces tenemos presión hidrostática capilar. Está relacionado con la presión arterial, ¿no?, que se transmite hacia el capilar. Esta presión hidrostática capilar tiende a hacer salir líquido del capilar hacia el intersticio. Ahora, tenemos otra presión que tiende a sacar líquido del capilar, que es la presión coloidosmótica intersticial o presión oncótica, como quieran llamarlo ustedes, pero que es una presión osmótica que depende fundamentalmente del número de partículas que rodea al capilar. Eso produce entonces una presión osmótica, es decir, tiende a sacar agua del capilar. Por otra parte, dentro del capilar tenemos macromoléculas que tienden a permanecer dentro del sistema cardiovascular, que son las proteínas plasmáticas. Vamos a ver que ellas escapan, pero la mayor parte permanece dentro del sistema cardiovascular. Y esta presión que generan las proteínas plasmáticas, que aquí las definimos como presión coloidosmótica plasmática, es responsable de mantener líquido dentro del sistema cardiovascular. Es decir, el hecho de que podamos mantener una presión arterial dentro del sistema justamente se hace a través de la existencia de estas proteínas plasmáticas. Si perdemos las proteínas plasmáticas que tienden a mantener líquido dentro de este sistema, simplemente la presión arterial cae y se escapa el líquido hacia el espacio pericapilar. Aquí tenemos otra fuerza que fue determinada por Guyton y que es una presión hidrostática intersticial, que él justamente
a través de sus estudios determinó que esta es una presión con valor negativo y que depende de la actividad del sistema linfático, como veremos más adelante. Así que estas son las fuerzas que vamos a estudiar, que se modifican a lo largo de un capilar, de entre su extremo arterial y su extremo venoso. Veamos el siguiente esquema que está obtenido de los trabajos de Guyton. Entonces, ubiquémonos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el extremo arterial del capilar. Vamos a ver estas fuerzas entonces. Fuerzas que tienden a hacer salir líquido desde el capilar hacia el espacio intersticial. Entonces, ¿qué presiones tenemos? Hemos indicado presión hidrostática capilar, dirigida hacia afuera. Presión negativa intersticial, determinada por Guyton, aquí con su valor. ¿Qué tal los valores? Presión hidrostática, tenemos este valor de 30 milímetros de mercurio. Presión negativa, 3 milímetros de mercurio. Y esta presión coloidosmótica intersticial, que está evaluada en 8 milímetros de mercurio. Entonces, todas estas fuerzas tienden a hacer salir líquido desde el capilar al intersticio. Entonces, si las sumamos, ¿qué nos da? Nos da este valor que aparece acá, 41 milímetros de mercurio. ¿Dónde estamos? En el extremo arteriolar o arterial del capilar promedio. Ahora si nos vamos hacia estudiar, digamos, las fuerzas que tienden a hacer ingresar líquido en este extremo. Entonces, aquí vemos que esta fuerza corresponde a la presión coloidosmótica plasmática, es decir, justamente esta presión es la que es generada por el plasma presente en la sangre. Y vemos que el valor que se le da es de 28 milímetros de mercurio. Por lo tanto, arriba tenemos las fuerzas que hacen salir líquido desde el extremo arteriolar y las fuerzas que tienden a hacer ingresar líquido en este mismo extremo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? La sumamos algebraicamente y nos da esta diferencia que dice que en esta zona la fuerza resultante neta está dirigida hacia, fue por otro lado, está dirigida hacia el exterior y son de, estamos 13 milímetros de mercurio. Predomina entonces la filtración a través de este balance de fuerza. Veamos lo que ocurre en el extremo venoso del capilar. Entonces aquí tenemos nuevamente la presión coloidosmótica plasmática, que dijimos que era 28 milímetros de mercurio. Y las presiones ahora hidrostáticas en este extremo venoso, ha bajado en este caso a 10 milímetros de mercurio. La presión negativa intersticial sigue siendo la misma y la presión coloidosmótica intersticial también. Entonces, también hacemos un balance en este extremo venoso del capilar. ¿Y qué nos queda? Nos queda que hay una presión resultante, una fuerza resultante de 7 milímetros de mercurio de reabsorción. Resumiendo entonces en del estudio de esta fuerza, ¿qué podemos decir? Que en un capilar promedio, en el extremo arterial, tiende a haber, se favorece la filtración o salida de líquido, mientras que en el extremo venoso se favorece la reabsorción de líquido. De modo que en un capilar promedio deberíamos pensar, ¿no?, que hay un gradiente de fuerzas que opera a lo largo del capilar y que solamente hemos visto lo que ocurre en el extremo arterial y en el extremo venoso. Entonces, nuevamente, en el extremo arteriolar predomina la filtración, en el extremo venoso predomina la reabsorción de líquido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá entonces, ¿no?
La presión oncótica o coloidosmótica del plasma decíamos que es fundamental para mantener el líquido dentro del compartimiento sanguíneo, ¿no? Entonces recordemos que dijimos en la clase inicial de que el sistema cardiovascular es un sistema, como dice acá, macroscópicamente cerrado, pero microscópicamente permeable, abierto para que pueda existir el intercambio de sustancias entre el capilar y los tejidos circundantes. Así que es muy importante mantener un nivel adecuado de proteínas plasmáticas para mantener la presión dentro del sistema cardiovascular. Sin embargo, ya hemos visto que los capilares tienen poros de tamaño variable, lo que hace factible en ciertos casos de que escapen algo de proteínas plasmáticas hacia el espacio pericapilar. Entonces, si aquí tenemos nuestro capilar, algunas, bueno, están los fenómenos de filtración y absorción, pero también parte de las proteínas plasmáticas pueden escapar en mayor o menor medida de acuerdo a la estructura del capilar. Entonces, estas proteínas que escapan y que no vuelven al capilar sanguíneo tienen que ser retiradas de este medio pericapilar por el sistema linfático. Porque si dejamos que se acumulen proteínas en el espacio intersticial, justamente va a favorecer la pérdida de líquido del capilar hacia el espacio intersticial. Y eso justamente disminuiría la presión arterial. Bien. Entonces se estima, dice, un volumen de un 10% del filtrado que va a penetrar en los capilares linfáticos. Es decir, que no va a volver entonces al capilar sanguíneo. Entonces el flujo linfático en general es de 3 a 4 litros en 24 horas. Y este líquido y proteínas que escaparon del sistema sanguíneo, capilares sanguíneos, van a volver justamente a este sistema a través de los ductos linfáticos. Esta animación nos muestra esta relación que hay entre los capilares sanguíneos, aquí arriba, y los capilares linfáticos abajo, ¿no? Que están llevando lo que conoceremos como linfa. Ahora, el hecho de que aparezca en una circulación en contrasentido es un problema del artista nomás, quien diseñó esta bonita animación. Ok, entonces, ¿cuáles son los roles del sistema linfático? El retorno de proteínas y líquidos del intersticio al sistema sanguíneo con el fin de mantener el gradiente coloidosmótico a través del capilar sanguíneo. Recuerden ustedes que si ese gradiente coloidosmótico se reduce, también la capacidad del sistema cardiovascular de mantener líquido de presión dentro de sus ductos va a decaer y también va a afectar el flujo. El sistema linfático también participa, por ejemplo, en el intestino delgado, en la absorción y transporte de grasas de alto peso molecular. También tiene un rol inmunológico el sistema linfático, ya que tiene ganglios linfáticos que se encargan, por ejemplo, de retirar células cancerosas, de liberar algunos anticuerpos, por ejemplo, que pueden atacar bacterias, remover bacterias, en fin. Y también tenemos un rol de remoción de células muertas y también, como mencionábamos, el control de algunas células cancerosas. Aquí vemos brevemente entonces un ganglio linfático.
Finalmente, entonces, esta circulación linfática va a hacer retornar líquido y proteínas hacia el sistema cardiovascular a través de los ductos linfáticos que drenan, que se conectan a los sistemas venosos superiores, ¿no? ¿Qué característica ahora tiene un capilar linfático? Deberíamos decir que un capilar linfático, para empezar, está asociado, está cercano a un capilar sanguíneo y tiene elementos que le permiten el ingreso de moléculas de gran tamaño. Es decir, tiene alta permeabilidad para que ingresen sustancias como son las proteínas que escapan del capilar sanguíneo. Y estos poros se mantienen abiertos gracias a ciertos filamentos que hacen que se mantenga justamente la estructura del capilar con estos poros abiertos. Son los llamados filamentos de anclaje. ¿Qué pasó acá? Aquí estamos. Bien, esta es una animación de lo que es un capilar linfático. Es un capilar de fondo cerrado, pero que manifiesta una alta permeabilidad hacia el ingreso de líquido y proteínas que escaparon del capilar sanguíneo. Y ustedes ven también que aquí aparece una válvula que permite el flujo unidireccional de las sustancias que están ingresando a este capilar linfático. Entonces, esta imagen nos muestra la relación estrecha que hay entre los capilares linfáticos, representados aquí en color amarillo, y el sistema linfático comienza entonces en estos capilares cerrados, aparentemente, ¿no? Que no pertenecen entonces como a esta red capilar que está conectado al sistema arterial, al sistema venoso. Este capilar sanguíneo en violeta o en azul y rojo, sistema sanguíneo. Y en amarillo entonces el sistema linfático. Aquí tenemos una animación que la pueden encontrar también en internet, que muestra estas características del capilar linfático que permite el ingreso de macromoléculas y líquidos en forma fácil para posteriormente moverlo a través de los vasos linfáticos hacia el sistema venoso sanguíneo. Este entonces es un esquema que nos muestra esta relación funcional entre el sistema sangre y el sistema linfa que está acá. Ahora lo interesante de este sistema linfático es que tiene vasos linfáticos que son las venas, que tienen musculatura lisa. Y estas venas se contraen entonces en forma oscilante, ¿no? Se contraen y se relajan, tiene este tipo de ciclo. Y la presencia de válvulas dentro del sistema linfático justamente producen lo que se conoce como bomba linfática. Entonces las oscilaciones de radio, diámetro, de estas venas pequeñas, debido a esta contracción y relajación de la musculatura lisa, va a producir justamente una función de succión del líquido que va a mover entonces a través del sistema linfático y su flujo va a ser unidireccional gracias a la presencia de válvulas. De modo que normalmente esperamos entonces que se produzca un flujo de linfa que va a terminar nuevamente en el sistema venoso sanguíneo. Entonces, de esta manera, el sistema linfático mantiene este gradiente coloidosmótico entre la circulación sanguínea y el espacio y los espacios intersticiales. Entonces, resumiendo, el flujo linfático se mantiene gracias a la contracción y relajación alternada de la musculatura de los vasos linfáticos, fundamentalmente vénulas. También gracias a la presencia de válvulas que aseguran un flujo unidireccional. Y también se ha descrito la acción de masaje de la musculatura esquelética cuando hay
por ejemplo, una marcha, ¿no? Entonces, es justamente esta actividad del sistema linfático que aparece como responsable de la presión negativa intersticial descrita por Guyton. Así que esta es la succión del sistema linfático que produce una disminución, una presión negativa intersticial, que es la que sustenta entonces los valores que discutimos anteriormente. Ahora, en cuanto a la composición de la linfa, es bastante parecida a la composición del plasma. Ahora, en países más bien tropicales existen algunos parásitos, como son las filarias, que son capaces de bloquear el flujo linfático a través de esta enfermedad, esta infección que es la filiariasis. Y esta es la consecuencia, por ejemplo, que ocurre al bloquear los ductos linfáticos. Justamente se termina este gradiente coroidosmótico entre el sistema sangre y el sistema perivascular, lo que hace justamente que se acumulen las proteínas en el espacio intersticial y ahora tiende a escapar el líquido desde los capilares sanguíneos, produciendo este edema enorme, como ustedes pueden ver, que se conoce este cuadro como elefantiasis, de una forma no científica, por ejemplo. Esto entonces es una consecuencia del bloqueo de los ductos linfáticos. Así que esa es la importancia del sistema linfático, y estas imágenes que hemos visto justamente nos refuerzan la importancia que tiene el sistema linfático para mantener la presión sanguínea y también el gradiente que debe haber para el funcionamiento normal entre las presiones coroidosmóticas intravasculares y extravasculares o perivasculares del sistema sangre. Y hemos visto entonces lo que hace el bloqueo de los vasos linfáticos. Bien, vamos a terminar la grabación acá.